Resulta difícil imaginar un objeto que escape del razonamiento geométrico. Todo lo que conocemos tiene alguna forma. Nuestra experiencia con el entorno se da a través de las figuras geométricas. Y si bien el uso de los números nos ha permitido explorar las implicaciones de la geometría a una profundidad que no hubiéramos imaginado hace algunos siglos, es indispensable apreciarla en todas sus dimensiones y no solo como una rama más de la matemática. El pensamiento geométrico, entre otras cosas, nos permite orientarnos en el espacio, comunicarnos y de algún modo nos hace quienes somos, nos dota de una identidad. Pero, ¿cómo aprendimos a dimensionar el espacio que nos contiene y que nos rodea? En este video intentaremos explorar algunos elementos de la geometría y su relación con nuestro entorno. Bienvenidos a Rumbo al Saber. En la antigüedad fue indispensable desarrollar un estándar de medida, un modelo que todas las personas pudieran seguir para llegar a las mismas conclusiones acerca de las dimensiones de algún objeto. De hecho, la palabra geometría surgió de la necesidad de calcular las medidas de una parcela de tierra luego de una inundación, para poderla reconstruir luego. Y esto sigue vigente. Actualmente se pagan impuestos sobre las dimensiones de un terreno. Para realizar una medida de cualquier tipo, es indispensable imponer un patrón, o más bien una pauta. Por ejemplo, para calcular las dimensiones de un segmento de línea, podríamos usar un trozo de madera, y así la longitud de ese segmento corresponde al número de veces que el trozo de madera quepa en él. Y esta idea la podemos extender para calcular la superficie de una figura plana, en función de las dimensiones de cada uno de sus lados. A pesar de que nuestra unidad base es arbitraria, nos permite obtener un valor exacto de las dimensiones de un objeto, en términos de esa pauta. Pero hubiésemos podido usar cualquiera. Bueno, depende. En realidad, el estudio de la medida no es nada trivial. Pero volvamos a nuestras figuras geométricas y empecemos por el cuadrado. Los cuadrados en realidad hacen parte de una familia más grande de figuras, conocidas como cuadriláteros, que incluyen además de estos a los rectángulos, a los romboides, a varios tipos de trapecios, a rombos, entre otros, y en general a todas las figuras de cuatro lados. Para los cuadriláteros no irregulares, resulta muy intuitivo intentar transformarlos a cuadrados o rectángulos si lo que queremos es calcular su área. Veamos algunos ejemplos. Romboide. Llamemos A y B a los lados del romboide como se muestra en la figura, y H a su altura. Como en el romboide los lados son iguales 2 a 2, podríamos tomar una porción de este que corresponde a un triángulo rectángulo y usarlo para completar el extremo opuesto. Como no estamos añadiendo ni retirando nada, las dimensiones son las mismas. Así, el área de un romboide sería la del nuevo rectángulo, que es base por altura. 2. Trapecio. Para el trapecio, llamemos B mayúscula a la base, B minúscula a su lado opuesto y H a su altura. Ahora observa, haremos uso de un nuevo recurso, que es emplear otro trapecio exactamente igual al primero. Fíjate que si los aparejamos, obtenemos un romboide, cuyos lados miden B mayúscula más B minúscula. Y ya sabemos cómo calcular el área de un romboide. Retiramos una fracción triangular para completar un rectángulo y multiplicamos base por altura. Eso sí, debemos dividir el resultado en dos, ya que nos interesa es el área de un solo trapecio. A partir de este razonamiento, intenta deducir las fórmulas para calcular el área del resto de cuadriláteros. Tercero, triángulos. El uso de los triángulos es histórico. Los antiguos egipcios, por ejemplo, sabían que si un triángulo tiene lados de medidas 3, 4 y 5, el ángulo opuesto al lado mayor es siempre recto. Tú puedes verificarlo al dibujar un triángulo con esas dimensiones tan exacto como sea posible y luego midiendo con un transportador el ángulo opuesto al lado mayor. Bien, existen diversas formas de clasificar a los triángulos. ¿Crees que podrías identificar algunos de ellos a simple vista? Intenta encontrar entre los 9 triángulos que se muestran
cuáles son rectángulos. Como vimos, la huella dactilar de este tipo de triángulos es que cuentan con un ángulo recto o de 90 grados, y aunque medir un ángulo a simple vista no es tan evidente, ya que podría medir 89 o 91 grados, si te encuentras con un triángulo que tenga un ángulo en forma de L, lo más probable es que sea rectángulo y cumpla la relación pitagórica. Ahora intenta encontrar triángulos que tengan dos de sus lados iguales. Bien, parece que son el azul claro y el lila. A estos triángulos se les conoce como isósceles, justamente por esta característica, tener dos lados de la misma medida. Finalmente, nos vamos al lado opuesto, y es el de los triángulos cuyos lados son todos distintos. A estos se les llama escalenos, y aquí vemos dos ejemplos de ellos. Con todo esto, y a pesar de sus diferencias, calcular el área y perímetro de un triángulo es exactamente igual para todos y a continuación lo vamos a deducir fácilmente. Si lo piensas, cualquier triángulo que imagines es siempre la mitad de algún cuadrilátero. Tomemos como ejemplo un triángulo rectángulo. Si le sacamos una copia idéntica, podemos formar un cuadrado. De modo que si el área de un cuadrado es lado por lado, el área de nuestro triángulo rectángulo es su mitad, es decir, lado por lado medios. Sin embargo, al referirnos a triángulos, lo correcto es hablar de base y altura. Y aunque en el caso que acabamos de ver es lo mismo, no siempre es así. Para ilustrarlo, calculemos el área de un triángulo escaleno. Al tomar una copia exacta del mismo, como hicimos antes, vemos que lo que se forma ahora es un romboide. Y como vimos, el área de un romboide no es el producto de sus lados, sino de su base por su altura. Y claro, como nuestro triángulo es la mitad del romboide, su área sería base por altura sobre 2, como deducimos en el caso anterior. Esperamos que hayan aprendido y que este material les sea útil en su formación. Hasta el próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.